A mis amigos de redes sociales, sean todos bienvenidos a una nueva emisión más de nuestro programa Habla con tu abogado. Hoy, pues como siempre, queremos brindarles un mensaje. Como siempre queremos agradecer a Dios, a la familia, a todas las personas que nos rodean por permitirnos pues compartir con ellos, ¿cierto? Abrazarlos, quererlos, demostrarles pues todo ese amor, todos esos valores hermosos que hay cuando nos relacionamos con las demás personas. Y pues es un día maravilloso, hoy 28 de abril, pues bueno, tenemos una invitada especial en nuestro programa Habla con tu abogado. Hola, hola Pau, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti. ¿Quién es Pau? Hola Willy, muchas gracias por tenerme aquí en tu programa. Mi nombre es Paula Porras, yo soy de Bogotá, toda mi vida he trabajado en Bogotá y desde hace 8 años pues estoy trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de paz, de resolución de conflictos y liderazgo. Entonces empecé como voluntaria en Somos Capaces, una organización sin ánimo de lucro que trabaja desde el 2007 en temas de paz. Empezamos trabajando con niños y jóvenes y ahorita pues ya nos hemos expandido a trabajar con adultos, con profesores y pues muy en conjunto con las familias también. Entonces trabajamos todo lo que tiene que ver con diálogo, técnicas de comunicación, resolución de conflictos, liderazgo, manejo de la rabia. Y ahorita actualmente soy la coordinadora del programa de juventud del Instituto de Paz de Estados Unidos. Bueno, Paula, de verdad es un gran placer tenerte pues en nuestro programa. Y bueno, hoy hemos decidido pues hablar de un tema maravilloso. Es el tema del diálogo como una herramienta de resolución de conflictos. Inicialmente, bueno, yo pienso que debemos inducirnos un poco a por qué el diálogo y no otra cosa. Paula, cuéntanos un poquito. Bueno, sí, cuando nosotros nos comunicamos hay diferentes estilos en lo que lo hacemos. Y una de las cosas en las que nos acostumbran, una de las formas en las que nos acostumbran a comunicarnos, viene siendo el estilo de debate. Y no hablo del debate que vemos por allá en la política, en el Congreso, lo que nos enseña en el colegio, sino que la forma en que nosotros muchas veces estamos solucionando nuestros problemas y estamos conversando con otros es a través del debate, tal vez aprobar un punto, tal vez a que yo tengo que dar mi mensaje, tengo que desahogarme. Y hay otra forma que viene siendo la del diálogo, la que tú mencionas. Y la del diálogo tiene que ver mucho más con el aprendizaje. Entonces, si bien el debate, cuando nos comunicamos de esta forma, es a ganar, a buscar las debilidades del otro, como, ajá, yo tenía razón, la invitación es, cuando estemos tratando temas de resolución de conflictos, siempre utilizar un enfoque mucho más ya, de diálogo. Y este enfoque de diálogo pues implica ser mucho más curioso y querer aprender del otro, más que probar que yo estoy bien o mal. Paula, llama mucho la atención lo que tú has dicho, pues respecto a este tema del diálogo, que es una herramienta importante de la comunicación, y más porque hoy, en medio de esta cuarentena, pues hemos visto que se han presentado ciertas circunstancias, pues entre las parejas, entre los vecinos, entre los amigos, porque de pronto no están acostumbrados a poder usar el diálogo pues en nuestro diario vivir, en razón de que siempre había unas particularidades por el trabajo, por el estudio, etcétera. Y pues hoy se están enfrentando a ciertos conflictos que están originando en razón a esas diferencias. Entonces, qué bueno sería, Paula, de decirle un poco a los amigos este tema de diálogo, ¿por qué es importante? Uh-huh. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos en forma de diálogo, nos acercamos al otro en forma de diálogo, lo que hace es que la otra persona baje la defensiva y también que se abra un espacio para buscar soluciones en conjunto. Cuando estamos en debate, simplemente, como dije antes, queremos probar nuestro punto
Y finalmente, al final es cuando salimos peleando con la otra persona, empiezan a haber agresiones verbales y además muchas veces pues puede llegar a los golpes o muchísimo peor. Entonces, esto radica y es como escala esta violencia mucho en la forma en la que nos comunicamos finalmente, como tú dices, en la forma de diálogo, y pues ahí radica la importancia. Básicamente cuando nos empezamos a comunicar así de esta forma, eso hace que prevenga el escalamiento de violencia, si se puede decir así, que podría llegar a suceder. Paula, unos consejitos prácticos de por qué el diálogo, vamos de pronto a referirnos a este tema porque hay ciertas situaciones, pues como habíamos al inicio, pues hablado de la importancia de este tema de diálogo, pero hay situaciones en concreto que están generando violencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos a aplicar ese diálogo frente a esas situaciones que generan diferencia o pueden escalar a la violencia, Paula? Entonces, un poco como tips, como cosas prácticas, si te entendí bien, ¿cierto, Willy? Sí, claro. Listo. Entonces, uno de los tips, una de las herramientas que de hecho nosotros utilizamos en Somos Capaces son las afirmaciones yo. Entonces, cuando nosotros tenemos un conflicto, una de las formas en que podemos comunicarnos, primero que todo es examinar nuestro cuerpo un poco, qué es lo que nos está diciendo en nuestra mente. Si estamos muy alterados y si de pronto tenemos mucha rabia, tal vez no sea el mejor momento para hablar. Entonces, es mejor ir un momento, tomar un vaso de agua, lo que dicen un poco, y respirar también. La meditación sirve mucho para esto, así sea un minuto, que uno ponga un minuto en el celular, cierra los ojos, respira, porque la mente es como, imagínense un vaso de agua en el que pone uno mucha arena y la mente y la revuelven. ¿Qué pasa con eso? Que empieza la arena a revolverse con el agua y uno no puede ver a través del agua claramente, ¿cierto? Porque la arena está interfiriendo con eso. Cuando nosotros meditamos y cuando respiramos conscientemente, lo que hace es que esa arena de nuestra mente, por decirlo así, se baje y se siente. Entonces, cuando uno deja un vaso quieto, revolvió la arena y lo dejas quieto en una mesa, ¿qué pasa? Que toda la arena se va al fondo, ¿cierto? Y eso sí permite que tú veas a través del agua. Y lo mismo pasa cuando uno medita. Cuando uno medita, eso lo que hace es bajar los pensamientos que están revoloteando por todos lados y permite que uno piense claramente, muchísimo mejor. Entonces, la primera cosa vendría siendo, antes de hablar, si uno está muy alterado, alejarse y meditar. O si algo lo angustia también, algún tema que uno quisiera hablar. Y la segunda ya es acercarse a la persona, primero pensando en una conversación que uno vaya a tener, mucho más de aprendizaje, no de solamente dar nuestro mensaje. No solamente, ven, yo quiero decirte que me hiciste sentir mal. Ven, yo quiero decirte que por favor recojas los platos la próxima vez. Cuando nos acercamos de esa forma es cuando empiezan a haber confrontaciones. Entonces la invitación un poco es tener conversaciones de aprendizaje donde dice, bueno, ¿qué puede aprender esta persona? Y tener muy en cuenta que hay diferentes perspectivas. Entonces, así sean cosas como recoger los platos, que yo creo que como tú dices, Willy, en esta cuarentena a veces ocurren cosas y si alguien está viviendo en la casa 24 horas al día, una familia, el tema del aseo, por ejemplo, se puede volver bien cansón. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, si está la pareja de uno y la pareja de uno deja los platos tirados en la mesa después de comer y en cambio a uno le gusta que lo laven de una, no quiere decir que haya una forma buena o mala de hacerla, pero hay diferentes perspectivas y es súper importante validar los dos puntos de vista. Entonces, cuando uno empieza la conversación, es súper importante no decir, ven, yo quiero que recojas los platos, porque eso lo que está haciendo es que uno está dando el mensaje solamente, sino la forma de hacerlo vendría siendo, ven, veo que tenemos una forma diferente de manejar el tema de los platos y qué podemos hacer con esto. Entonces ahí ya uno le baja la defensiva a la otra persona para que no conteste de forma agresiva. Entonces, bueno, esa es una cosa, acercarse y validar las dos percepciones. No sé si me estás oyendo bien porque tengo ruido de fondo. Sí, te escucho perfecto. Gracias. Bueno, listo. Entonces, esa es una forma. La otra es la que les decía de afirmaciones yo.
y afirmaciones yo es una herramienta que manejamos mucho en Somos Capaces y también le enseñamos a los niños y funciona muchísimo en las casas. Entonces, básicamente es empezar con yo me siento y ahí uno expresa cómo se siente respecto a una situación. Entonces ahí se expresan emociones, porque las emociones son súper importantes. Yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento confundido. Entonces la primera parte, yo me siento. La segunda parte es cuando tú. Y acá se dice la acción específica de lo que la persona, de pronto lo que a uno no le gustó. Yo, cuando tú no recoges los platos, o cuando tú no me escuchas, o cuando no me siento escuchada por ti. Entonces, ahí es la segunda parte y acá es importante decir las cosas desde la observación, desde los hechos, ¿no? Entonces es diferente decir uno, la mujer estaba, o el hombre, o la persona estaba histérica, a decir, yo vi que la persona estaba llorando. Porque la primera, la histérica, es un prejuicio, es una interpretación de uno. En cambio, el hecho de que estuviera llorando es una observación. Entonces, bueno, ahí tenemos como esa herramienta también de hablar desde la observación y no desde la interpretación. Cuando ya uno dice, yo me siento, cuando tú haces esto, ¿por qué? Y uno explica por qué se siente de esta forma. Esa es la tercera parte de afirmaciones yo. La cuarta es y quisiera que es proponer básicamente una solución de cambio y luego invitar a la otra persona a ser parte del cambio. Entonces la última es ¿y tú qué sugieres para resolverlo? O ¿tú qué sugieres para manejar esta situación? Entonces son 5 pasos que son las afirmaciones yo que pueden servir como para empezar a entablar un diálogo cuando se presenta un conflicto. Pablo, y muy interesante porque pues hay unos, tú has mencionado, digamos que en ese momento estamos en ese punto de equilibrio porque pues lamentablemente hay situaciones que no podemos evitar, pues ya dabas un ejemplo muy práctico en que qué hacer con esa persona que de pronto pues está todo el día en la casa y no quiere de pronto hacer un oficio y lo ven como un problema porque en realidad en esa convivencia puede generarse o qué hacer de pronto con el tema de definir los roles pues que existen en el hogar o que deben existir y más en este momento de la cuarentena donde todos debemos aportar pues nuestro granito de arena. Paula, ahora quisiera de pronto poner a consideración unos puntos importantes sobre esta temática del diálogo y quisiera pues que de pronto de toda tu experiencia nos puedas dar tu opinión respecto a estos puntos. En el diálogo tratamos de encontrar un área común. ¿De qué se trata esto, Paula? Bueno, entonces básicamente cuando uno hace un diálogo, lo que decía que uno no busca ganar, sino lo que busca es encontrar cosas en común y aprender del otro. Y esta forma, y eso cómo se logra, siendo curiosos y haciendo preguntas. Puede que al inicio, por ejemplo, en el tema político, que es como súper espinoso, es de los temas más difíciles de tratar y de hablar, puede que tengamos ideologías completamente diferentes, pero acá la invitación es hacer muchas preguntas porque puede que tengamos unos puntos en común, ¿sí? Entonces, de pronto el punto en común es queremos los dos construir un mejor país. Que no estemos de acuerdo en la forma en cómo se haga es otra cosa, pero al menos se parte de que queremos construir un mejor país. Y ese es un ejemplo. Y partiendo de esa premisa, ya haciendo preguntas, se pueden construir diferentes soluciones, tal vez que incluyan las dos observaciones y las dos interpretaciones y percepciones de las personas. Ahora, no siempre pues tenemos que estar de acuerdo. A veces simplemente pues nos toca acordar en desacordar. Listo, sobre buscar un significado compartido, Paula. Un significado compartido. Entonces, un significado compartido puede ser, por ejemplo, la palabra respeto. La palabra respeto significa cosas muy diferentes para todos nosotros y es una palabra que de pronto utilizamos mucho. Entonces, ahí es empezar a preguntar, bueno, ¿y qué significa respeto para ti? ¿Y qué significa respeto para mí? Y tal vez podamos encontrar puntos en común, pero a veces, pues, puede que no. Pero lo que
genera el diálogo es que al menos yo ya entiendo tú qué entiendes por respeto y yo ya puedo entonces empezar a tener mi comportamiento o a ajustar mis acciones respecto a lo que tú consideras por respeto. Entonces, nuevamente, todo se traduce a entender y generar más entendimiento de las dos partes o de las partes involucradas. Bueno, en ese punto es importante también, pues, referirnos a cómo podemos identificar, Paula, y examinar esas áreas de diferencia que pueden darse en el diálogo para centrarnos en el diálogo y no en un debate. Bueno, entonces, ¿te refieres cuando estamos haciendo un diálogo como con la comunidad o como un diálogo en el día a día con la casa, Sí, por digamos que ejemplo? planteamos los dos escenarios porque son sumamente importantes, más en este momento de la cuarentena donde pues a veces en nuestro diario vivir nos muestra situaciones que pueden generar diferencias y a partir de eso surgir conflictos. Entonces, ¿por qué a partir de esas diferencias, cómo podemos identificar esos puntos comunes a partir de esas diferencias? Uh-huh. Entonces, la forma de encontrar puntos en común es siendo curiosos, básicamente. Entonces, yo invitaría a mucha curiosidad. Y lo mismo, en vez de uno ir a tener una conversación con la otra persona, de ir a decir, yo tengo este mensaje, es yo quiero entender a la otra persona, yo quiero entender qué es lo que está pasando, yo quiero entender cómo sus identidades, sus experiencias pasadas, y eso se logra es por medio de preguntas. Entonces, cuando uno hace preguntas, ven, ayúdame a entender esto. Esa es una técnica, hacer preguntas, y es importante los tipos de preguntas que se hagan, ¿no? Entonces, respeto, y en vez de uno decir, ¿y por qué el respeto es importante para ti? Esa puede ser una pregunta que uno lo puede poner a la defensiva porque parece como si te estuviera juzgando. Uno puede parafrasear eso y decir de pronto cosas como, ¿qué significa el respeto para ti? ¿O qué tiene el respeto que hace que sea importante para ti? Y entonces así empezamos a generar mucho más entendimiento como entre las partes. Y la otra forma en que uno logra entendimiento es parafraseando. Entonces, si tú me contestas algo y yo digo, ven, te entendí bien, lo que entendí fue esto, esto y esto. Y tú me puedes corregir como, no, eso no es lo que quise decir. Y yo puedo parafrasear una y otra vez hasta que tú quedes satisfecho con lo que yo dije, porque quiere decir que entonces tú entendiste y yo estoy haciendo un ejercicio de escucha. Y ahora, el otro tema también es la escucha activa. Súper importante que muchas veces estamos con un montón de pensamientos, ay, el arroz se me va a quemar, ay, el niño está llorando, ay, qué frío está haciendo, y no estamos escuchando realmente a la otra persona. Entonces, si no escuchamos, va a ser muy difícil que lleguemos a ese entendimiento y va a ser muy fácil más bien que cambiemos a un enfoque nuevamente de debate. Bueno, Paula, de verdad que muy, esto es muy emocionante porque pues es como uno de los temas que llama mucho la atención más en medio de, pues, de esta cuarentena, de que todos estamos en casa y ese tema pues de los roles, de definir quién es quién en el hogar en este momento, pues puede generar esa serie de diferencias y por supuesto que puede poner de escalar un conflicto a una etapa de violencia. Uh-huh. Entonces, ya como para finalizar, Paula, me gustaría un poquito que nos dieras unos consejos prácticos. Pues ya nos regalaste unos tips Uh-huh. importantes a partir de la comunicación, ya, pero quiero que hagamos dos partes en este momento. La primera con la familia, Uh-huh. partiendo, digamos, de reconocer que es un núcleo familiar y pues deben darse ciertos valores y que a partir de esos valores pues se tengan las herramientas básicas para poder manejar pues las relaciones que se dan dentro Uh-huh. de la familia. Ese es el primer punto. Entonces,
Cuéntanos un poquito aquellos tips así importantes. Sí, claro, bueno, si se trata de familia, especialmente si se tienen hijos, sería un ejercicio que sirve mucho es hacer unos acuerdos. Entonces, unos acuerdos de convivencia que vienen siendo que se pueden hacer en una hoja de papel y que los mismos niños pueden escribir para sentirse incluidos. Y es bueno, acuerdos de convivencia, ¿qué podemos hacer para que todos estemos felices en esta área? Y algo que todos estén de acuerdo. Los niños tienen que incluirse también y todos los miembros de la familia, porque si no, no funciona. Entonces, una sería acuerdos. Entonces, un acuerdo sería, por ejemplo, no levantar la voz. Otro acuerdo, no decir groserías, este tipo de cosas que todos pueden llegar a un consenso para mejorar la convivencia. ¿Qué pasa en el día a día? Estos acuerdos se rompen. Lo importante es tenerlos de pronto colgados en algún sitio donde se puedan tener visibles y siempre como, ay, ¿te acuerdas? Y además tú fuiste el que accediste o que aceptaste este acuerdo, nadie te lo impuso. Entonces, ese puede ser uno de las cosas que puede servir en casa para esto. La otra cosa viene siendo, pues ya lo hablamos mucho, el tema de la comunicación, la forma en la que nos comunicamos y se pueden manejar ahorita muchas ansiedades, ¿no? Entonces no solamente la ansiedad de mía, sino también puede ser la de mi pareja, esposa o esposo, si tengo, o novio o novia, y además fuera de eso la de los niños, ¿no? Entonces es importante sacar como un espacio, así sea de 5 minutos, para nosotros mismos, para poder bajar como esas revoluciones que tenemos o ese nivel de ansiedad. Si nosotros tenemos un nivel de ansiedad alto, uno de los trucos que sirven es uno hacer con la mano un trazo. Entonces uno va respirando y uno va haciendo como el trazo de la mano y se enfoca es en la sensación que produce el dedo con el contacto de la mano. Y uno lo hace y se devuelve y respira profundamente. Y eso sirve para bajar los niveles de ansiedad. Entonces, si estamos muy estresados, si tenemos mucha rabia, podemos buscar, así sea en el baño, encerrarnos un momento y hacer este tipo de ejercicios. Y lo más recomendable vendría siendo una pequeña meditación, pero si hay alguien que le cuesta concentrarse de pronto con los ojos cerrados, este ejercicio puede ser muchísimo mejor porque nos ayuda a concentrarnos en algo en específicamente y nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad. Y pues la otra fue la que ya te había dicho de afirmaciones yo, que creo que es una herramienta que funciona mucho y también funciona mucho con los niños y también con los adultos. Nuevamente la voy a repetir brevemente, que es yo me siento, emociones, cuando, las acciones puntuales que hace la otra persona, ¿por qué? Porque es importante para mí eso y quisiera proponer entonces algún cambio en el comportamiento y tú qué sugieres para que lo resolvamos o manejemos esta situación. Habla y respecto a la comunidad, ¿qué hacer de pronto si el vecino se molesta porque están regando pues las plantas y esa agua pues llega a la calle y de alguna manera pues considera ese vecino que le está afectando, como para dar un ejemplo de la temática? ¿Qué hacer para usar el diálogo frente a esta situación? Sí, entonces, bueno, lo primero es nuevamente no ir a dar el mensaje, mire cómo está regando, cómo el agua está dañando las matas, fue el ejemplo que diste. Sí, ok, mire cómo el agua está dañando las matas en este momento. Mm, eso haría que el vecino entrara de una a la defensiva, ¿no? Entonces, primero, tenemos que tener en cuenta nuestro tono de voz, tenemos que tener en cuenta nuestro tono, también nuestro lenguaje corporal que no sea agresivo a la hora de saludarlo y más bien invitarlo nuevamente como vecino, como quisiera un poco contarle justamente que cuando usted riega, cuando usted tira agua, entonces está dañando las matas. Tal vez intentar investigar con preguntas antes de acusar, como por qué hace ese tipo de cosas, entonces por qué es importante para él regar el agua de pronto, de esa forma, y tal vez al final sugerir alguna solución en futuro que, o sea, invitarlo, proponer cosas e invitarlo también a generar una solución porque puede que la acción que le está haciendo sea importante para su casa, pero de pronto está dañando mi casa.
Pero entonces el punto acá no es decirle, venga, usted deja de hacer eso, porque con seguridad el vecino va a decir que le importa. O sea, como es mi casa, yo hago lo que se me dé la gana. Y muchas veces se contesta así en la vida real. Entonces, más bien es invitar un poco a validar qué es importante lo que él hace o esa persona hace y cómo se puede llegar más bien como a un acuerdo en conjunto para seguir adelante proponiendo diferentes soluciones. Y es importante saber que a veces tenemos que ceder, ¿no? Tenemos que ceder algunas cosas, no podemos tener todo perfecto, especialmente cuando vivimos en comunidad. Y esto funciona mucho también en las relaciones de la casa. Y yo, por ejemplo, lo aprendí mucho con mi mamá en su momento, que yo vivía con ella y peleábamos todo el tiempo. Y yo quería que ella se diera todo, porque yo creía que yo estaba bien. Y durante casi 29 años de mi vida y tengo 30, creí que yo estaba bien en muchas cosas, porque además mi papá y mi mamá validaban que yo estaba bien respecto a esas cosas. Y luego empecé a escuchar más y empecé a hacerle preguntas de cómo se sentía o por qué hacía ese tipo de acciones. Y entendí muchísimas cosas más que no se trataban de lo que ella hacía, sino que se trataban de otra necesidad. De pronto ella se sentía sola, por ejemplo, y por eso de pronto molestaba todo el tiempo diciendo cosas y regañando a todos y era una cuestión de soledad. Y yo dije, bueno, entonces yo voy a ceder un poco y voy a hablar, voy a sacar un tiempo en el día para hablar con ella. Entonces también se trata de ceder y también lo mismo, entendimiento de la otra persona. Esto puede ser muy retante y puede sonar como si muy idealista, pero realmente a mí me funcionó en mi casa y en mi casa yo tenía una relación muy mala con mi mamá y haciendo muchas preguntas y de verdad intentando entender, con el tiempo cambió la relación. Entonces, lo mismo pasa en comunidad. Puede que la primera vez que uno se acerque al vecino esté a la defensiva, pero uno tiene que seguir intentando con la mejor disposición y con seguridad en el futuro. La mayoría de veces se cambian las actitudes también de las otras personas y se llega a una mejor relación. Bueno, Paula, y pues todo esto nos deja con muchas preguntas y pues quisiéramos seguir conversando, pero como el tiempo pues siempre es el peor enemigo eh, pues, que se nos presenta, pero ya pues una conclusión final que nos puedas decir sobre este tema del diálogo, ¿por qué el diálogo y no otra cosa? Porque el diálogo y no otra cosa. Buena pregunta. Sí, no, pues básicamente porque el diálogo lo que permite ver es la humanidad de la otra persona. Finalmente está muy basado en lo que tiene que ver con la empatía y la escucha genuina y profunda, sobre todo. Entonces, cuando nosotros logramos hacer eso, logramos construir mejores relaciones y eso al final lo que hace es que nosotros vivamos muchísimo mejor y también como pacíficamente con nuestro entorno. Bueno, Paula, muchísimas gracias por haber estado en nuestra emisión de Habla con tu abogado. Pues de verdad esos consejos prácticos, maravillosos de tu parte, pues este tema del diálogo como una herramienta de resolución de conflictos es sumamente importante, ya pues que en nuestras relaciones con los demás pues pueden darse una serie de diferencias, pueden originarse unos conflictos y pues lo que se quiere evitar es que esto escale a una etapa de violencia. De verdad que muy agradecido contigo, Paula, y gracias por hacer parte de nuestro programa. Te mandamos un gran abrazo desde nuestro C aquí en casa, pero muy agradecidos contigo y bueno, y finalmente yo creo que ya nos hemos despedido como 10 veces, pero es que esto es muy emocionante y bueno, no agradecerte. Ese es el final y muy emocionado por esta primera entrevista. Es nuestra primera entrevista en Habla con tu abogado. Y Súper bien, felicitaciones Willy, de verdad. Y muchas, muchas gracias por esto. Y también un gran saludo desde Bogotá y bueno, agradecerte por el espacio que es muy necesario. bueno, muchas gracias, Paula. Entonces nos quedamos acá en nuestra emisión y cuídate mucho, Paula. Un abrazo. Bueno, mis queridos amigos, pues estuvimos
un poco hablando con Paula Porras, pues nos había comentado sobre la importancia de este tema del diálogo. Hoy pues en medio de esta gran pandemia que en verdad afecta por supuesto a todos los ciudadanos, y que lo importante pues es quedarnos en casa, lo importante es aprovechar el tiempo. Y por supuesto aquí en Habla con tu abogado siempre queremos darle los mejores consejos para que puedan compartir en familia, puedan disfrutar pues de ese calor familiar, de los vecinos, de sus amigos, pero que en medio de las relaciones que tengamos de comunicación, pues en la medida utilicemos la herramienta del diálogo como un método idóneo para la solución de conflictos. Y por supuesto que ojalá les haya gustado mucho este mensaje. Y bueno, agradecidos con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa Habla con tu abogado, y les mandamos un gran abrazo desde nuestro estudio acá en casa. Un abrazo mis amigos y que tengan una excelente noche.